Hola a todos, hoy continúo con el penúltimo bloque, el 11. Y este comienza con el fin de la guerra civil, que es lo último en el anterior vídeo, y el establecimiento de un sistema político basado en una dictadura personal, el franquismo. Este nuevo régimen, que duró casi 4 décadas, experimentó grandes cambios a lo largo de 3 etapas. El triunfo y asentamiento del régimen, una etapa de exilio y represión debida en gran parte a la ley de responsabilidades políticas. Tras la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un aislamiento político a nivel internacional, por lo que se implementó una economía autárquica, que estaba basada en la autosuficiencia del país. Con el reconocimiento internacional del franquismo en los años 50 por el inicio de la Guerra Fría, finaliza esta etapa. El desarrollismo económico, se consolidó el Estado franquista y se suavizó la represión. En política exterior se continuó con la apertura exterior favoreciendo el crecimiento económico. Y la crisis final, una etapa de inestabilidad del régimen por su división interna. A nivel internacional comienza a ser considerado un régimen caduco e incómodo para las democracias occidentales. En el ámbito económico se frena el crecimiento económico por la crisis económica internacional de 1973, que provocará una profunda recesión económica. En cuanto a los grupos ideológicos y apoyos sociales en el franquismo, primero hemos de hablar de su régimen, un autoritario y personal en el que Franco concentró todo el poder político y legislativo, sin parlamento representativo ni constitución. Franco personificó la soberanía nacional y reunió todos los poderes al ser el jefe de Estado, de gobierno, de las Fuerzas Armadas y de Fet de las Jones. Sus principios ideológicos fueron el tradicionalismo, pues la unidad de la patria estaba arraigada en la historia y se exaltaban los valores de la Reconquista, los reyes católicos y el imperio; el nacionalsindicalismo, nacionalcatolicismo y nacionalpatriotismo; y el militarismo. El nuevo régimen prohibió los partidos políticos salvo la Falange. Igualmente colaboraron con él diversos grupos ideológicos denominados familias políticas. Estos fueron: el ejército, afín al militarismo, se convirtió en la columna vertebral y base del régimen. Con él se garantizaba el orden. Este tenía gran presencia en las Cortes y Consejo de Ministros. Fue perdiendo progresivamente peso en favor a otras familias. Algunos militares, como Luis Carrero Blanco, formaron parte del círculo más íntimo del dictador. La Falange, afín al nacionalsindicalismo, esta ocupará los puestos más relevantes en los primeros años, con líderes como Serrano Suñer o Girón de Velasco. A partir de la derrota fascista en la Segunda Guerra Mundial perdieron protagonismo, aunque controlaron la vida social y económica del país durante toda la dictadura, a través de instituciones como el Ministerio de Trabajo, el Sindicato Único y los periódicos Pueblo y Arriba. La Falange también aportó principios ideológicos como el anticomunismo, el antiparlamentarismo y el antiliberalismo, rasgos fascistas como símbolos, saludos y uniformes, y adoctrinó a la sociedad a través de instituciones como la sección femenina, el Frente de Juventudes y la Organización Juvenil Española. Los católicos, afines al nacionalcatolicismo, la Iglesia se convirtió en la gran legitimadora del régimen, dominó la vida social imponiendo una estricta moral católica tanto en el ámbito público como en el privado. Esta controló la educación, con competencias en la censura y presencia en los medios de comunicación. Estuvo presente en tareas del Estado con la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei. No obstante, tras la Segunda Guerra Mundial surgieron organizaciones críticas con el franquismo y el Concilio Vaticano II marcaría la definitiva separación de la Iglesia con respecto al régimen. ¿Y los monárquicos? Estos estaban conformados por los carlistas, integrados en el Fet de las Jones, y los juanistas, que aspiraban al restablecimiento de la monarquía en Juan de Borbón. Los primeros tres grupos constituyeron los pilares del régimen. Los apoyos sociales del régimen fueron la oligarquía terrateniente y financiera, las clases medias de las pequeñas y medianas ciudades, los grandes empresarios y el campesinado católico. Para legitimar el régimen se promulgaron una serie de leyes fundamentales: el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, que establecía la creación de una asamblea consultiva que representaba sindicatos, familias y municipios; el Fuero de los Españoles, que reconocía una serie de derechos y deberes concedidos por el dictador. Estos podían ser suspendidos por él en cualquier momento; la Ley del Referéndum Nacional, que daba la posibilidad al gobierno de convocar consultas populares; la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que declaraba a España como reino y reconocía a Franco como dictador vitalicio y con derecho a nombrar a su sucesor; y la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado. Por otra parte, el franquismo se impuso por medio de varias leyes que institucionalizaron la represión política: la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley para la Supresión de la Masonería, una organización internacional humanística defensora de la dignidad humana, la tolerancia y la igualdad,
y el comunismo, la Ley para la Seguridad del Estado y la Ley de Supresión del Bandidaje y el Terrorismo. En un contexto internacional, la evolución política del régimen estuvo marcada por la política internacional, pasando del aislamiento al reconocimiento exterior. Todo empezó con los gobiernos azules, en los que Serrano Suñer, ministro de Gobernación y Exteriores, diseñó un estado fascista junto a falangistas, militares y miembros de ACNP. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, Franco declaró a España neutral y posteriormente no beligerante, celebrando encuentros con Hitler y Mussolini y cooperando con la División Azul. En 1942 volvió a la neutralidad. En la etapa del gobierno autárquico tendrán mayor influencia los políticos católicos, aunque los falangistas mantendrán el Ministerio de Trabajo y Justicia y el control sindical. El gobierno tuvo que gestionar dicha autarquía económica y el aislamiento internacional, pues desde 1945 España quedó aislada y la ONU condenó el régimen en el 1946, iniciándose un bloqueo internacional. Más tarde, en el gobierno bisagra, destaca Carrero Blanco como ministro de Presidencia. El desarrollo de la Guerra Fría favoreció a España por el anticomunismo de Franco, consiguiendo que Francia reabriese su frontera y que firmase junto a Reino Unido varios acuerdos comerciales con el régimen. Además, los acuerdos con Estados Unidos iniciaron el reconocimiento internacional del régimen, que se consolidó con la firma del Concordato con la Santa Sede en 1953 y el ingreso de la ONU en 1955. Seguimos con la política económica del franquismo. Pues bien, la economía española tras la Guerra Civil estaba condicionada por la situación interior y exterior, pues la guerra había dejado al país en una situación ruinosa, el estallido de la Segunda Guerra Mundial imposibilitó el abastecimiento del exterior y el bloqueo posterior al que fue sometida España prolongó el aislamiento económico. España se quedó al margen del Plan Marshall y no participó del crecimiento que tuvieron los países occidentales. La población volvió a ser esencialmente rural, aumentando la población activa en la agricultura y el peso del sector en el conjunto de la riqueza nacional. Por ello, la política económica del régimen fue la autarquía, que estaba subordinada a los intereses políticos, dirigida a la autosuficiencia y con un rígido intervencionismo del Estado. El gobierno desarrolló iniciativas como la creación del Servicio Nacional del Trigo en la agricultura y la creación del INI y Renfe en la industria. Sin embargo, las consecuencias de la autarquía fueron negativas, elevándose la inflación, frenándose el crecimiento, disminuyéndose la producción agrícola, que provocó escasez, alzas de precios y hambre, y obligando a distribuir cartillas de racionamiento con un mercado negro paralelo llamado el extraperlo. En 1951 acabó el racionamiento de pan, bajaron los precios agrarios y aumentó la demanda de bienes industriales. Además, se liberalizó en parte la economía y, gracias a la ayuda norteamericana, propició un crecimiento industrial del 53 al 57. No obstante, cuando se agotaron los créditos concedidos, la inflación se elevó un 15% y apareció el paro y las huelgas. Como respuesta política, se formó un nuevo gobierno con miembros del Opus Dei que ocuparon los ministerios de Hacienda, como Mariano Navarro Rubio, y Comercio, como Alberto Ullastres. Las medidas liberalizadoras del gobierno tecnócrata en 1959 posibilitaron la transformación del sistema productivo. El nuevo plan de estabilización ponía fin a la autarquía e iniciaba el desarrollismo, adoptando medidas para controlar la inflación, como la reducción de los créditos, la supresión de regulaciones y subvenciones, ajustar los gastos del Estado a los ingresos y reducir las importaciones al devaluarse la peseta. La política económica se concretó en los planes de desarrollo. Hubo tres entre 1962 y 1975 y estuvieron coordinados por la Comisaría del Plan de Desarrollo, dirigida por López Rodó. Entre 1960 y 1970, la renta per cápita aumentó en más del doble. Entonces, el eje de actividad económica se desplazó de la agricultura a la industria y en menor grado a los servicios. Se mecanizó el campo y el exceso de mano de obra se desvió hacia la industria, iniciándose un gran éxodo rural. La mitad de la producción industrial se concentró en Cataluña, País Vasco y Madrid. La producción de bienes de consumo, como automóviles como el SEAT 600, experimentó un gran desarrollo, al igual que la industria química, siderúrgica y alimentaria. La balanza comercial empezó a compensarse con las divisas procedentes de los emigrantes, el turismo extranjero y la entrada de capital exterior. Los planes de desarrollo no fueron determinantes del crecimiento económico. España aprovechó el ciclo económico favorable, aumentando la exportación de productos y de mano de obra excedente. A esto se suma un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea en 1970. No obstante, el crecimiento económico tuvo deficiencias por la dependencia del exterior, los desequilibrios regionales y la inexistencia de una reforma fiscal y del control del poder económico. Finalmente, disminuyó desde el 1967 hasta la llegada de la crisis mundial en 1973. Aparte de la economía, hubo transformaciones sociales durante el franquismo. Estas fueron causadas por el fin del aislamiento y el reconocimiento internacional, que animó al régimen a tener una apariencia más moderna, por lo que se promulgó la ley de prensa e imprenta y la ley de libertad religiosa.
También influyó el desarrollo económico del nuevo gobierno de 1957. Este desarrollo económico, junto al influjo de Europa con turismo, cambiaron hábitos y mentalidades. Se produjo un aumento de la población como consecuencia del incremento de natalidad y un descenso de la mortalidad, que unido al desigual reparto de la riqueza, intensificaron el progreso migratorio tanto en el interior, sobre todo a País Vasco, Cataluña, Valencia y Madrid, como en el exterior, sobre todo a Europa y América. Esta migración sirvió de válvula de escape para el régimen. Se creó el Instituto de Migración y se aprobó la Ley de Ordenación del Emigrante. Más de 1,5 millones de españoles emigraron a Europa entre el 1960 y 1973. El tránsito a una economía industrial y de servicios provocó un aumento de las clases medias, una disminución de los jornaleros agrarios y el aumento de los obreros y de la población activa ocupada en el sector servicios. Entonces irrumpió el consumismo y nuevas formas de ocio como el deporte, la radio o la televisión. La sanidad mejoró con la Ley de Bases de la Seguridad Social. La educación se convirtió en un objetivo prioritario, aumentando la escolarización y promulgándose en 1970 la Ley General de Educación. Al mismo tiempo, la Iglesia se transformaba y el papel de la mujer varió y se incorporó al mundo del trabajo. La dictadura tuvo una posición siempre presente que fue aumentando a lo largo de los años. Hasta 1957, la oposición política sufrió una dura represión. Las primeras manifestaciones de oposición al régimen fueron protagonizadas por los monárquicos, que reclamaban la restauración borbónica en Don Juan de Borbón, quien publicó el Manifiesto de Lausana, los maquis, que eran guerrilleros republicanos en contra del régimen, la Iglesia, que criticó al régimen por la formación de asociaciones católicas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, huelgas y protestas universitarias, y la reorganización del PCE y el PSOE. La oposición al régimen fue creciente desde 1959 por los cambios que experimentaba la sociedad española y los grupos de oposición fueron aumentando. Estos eran la oposición social, que venía del mundo obrero y que proliferó las huelgas laborales. La asociación más activa al final del franquismo fue Comisiones Obreras. La universidad, que reivindicó las libertades democráticas con asociaciones como el Frente de Liberación Popular y protestas de gran magnitud como la de 1965, que terminó con la expulsión de catedráticos como Tierno Galván, García Calvo o López Aranguren. La Iglesia, que con el Concilio Vaticano II comenzó la separación del régimen y una actitud crítica liderada por el cardenal Enrique Tarancón. La oposición política desde el exilio, como el Congreso del Movimiento Europeo de Múnich en 1962, llamado Contubernio Comunista. En ella destacan el PCE y el PSOE, que lideraron la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática respectivamente. A ellos se suman también los partidos nacionalistas como el PNV, RC y CDC, y otros nuevos como Izquierda Democrática. El ejército, que estuvo influido y alentado por Portugal y la Revolución de los Claveles. El terrorismo de ETA, FRAP y Grapo, que protagonizarán la etapa final del franquismo. Y la cultura de oposición y protesta frente a la oficial. Destacó con figuras como Ana María Matute o Molina Fua. Gracias a la ley de imprenta, se propició un auge de las publicaciones de todas las disciplinas con una mayor libertad de expresión. Y por último, terminaré con la crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco. La etapa final del franquismo se caracterizó por un deterioro del régimen paralelo al biológico que experimentaba Franco, con 77 años y enfermo de Parkinson. En julio de 1969, el príncipe Juan Carlos fue proclamado sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, jurando lealtad a la ley de principios del movimiento nacional para así mantener la dictadura tras la muerte de Franco. Desde el 1969, el régimen agonizaba y manifestaba un desgaste por el caso Matesa, un caso de corrupción en el que se vieron implicadas instituciones públicas y que fue sacado a la luz por ministros independientes y falangistas. Ello llevó a la formación de un nuevo gabinete más tecnócrata en octubre del mismo año, con Carrero Blanco como vicepresidente y con dos objetivos: mantener la unidad de las fuerzas franquistas e impedir el crecimiento de la oposición. A partir de aquí se produjo un enfrentamiento entre inmovilistas, que eran ultrafranquistas también conocidos como búnker, y aperturistas o también llamados reformadores. El año 1973 marcó el inicio de una crisis imparable del franquismo. En julio, Franco renunció a sus funciones de jefe del Estado a favor de Carrero Blanco. Entonces se creó un gobierno duro con Carlos Arias Navarro como ministro de Gobernación y Torcuato Fernández Miranda como vicepresidente. Este tenía como objetivo sofocar las reformas y aplastar la oposición. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco muere víctima de un atentado de ETA. Un duro golpe al régimen, ya que solo Franco y Carrero eran capaces de mantener la unión de las familias ideológicas del régimen y parecía peligrar la pervivencia del régimen a la muerte de Franco. No obstante, el régimen no sufrió disturbios graves y salió airoso gracias a la habilidad del presidente en funciones Fernández Miranda. Entonces, Carlos Arias Navarro fue nombrado jefe de gobierno.
En su gobierno solo había 3 militares y desaparecieron los miembros del Opus Dei. Este nuevo gobierno comenzó con promesas aperturistas, pero las huelgas, protestas obreras y la creciente oposición llevaron al búnker del régimen a obligar a Arias Navarro a frenar sus promesas de apertura. En diciembre promulgó la ley de asociaciones políticas con tantos impedimentos que solo se podían coger las diferentes tendencias franquistas. Ante la descomposición del régimen y la escalada de atentados del FRAP y ETA, el gobierno aprobó una nueva ley antiterrorista que preveía la pena de muerte para delitos terroristas, como ocurriría el 27 de septiembre de 1975 con la ejecución de 2 miembros de la ETA y 3 del FRAP, provocando una crisis por la retirada de embajadores. En política exterior, el régimen tuvo que enfrentarse a la caída en 1974 de las dictaduras de Portugal y Grecia, las protestas tras las sentencias de muerte de septiembre de 1975 y en octubre de 1975 la Marcha Verde sobre el Sáhara, protagonizada por Marruecos, obligó a Arias Navarro a ceder la colonia a Marruecos y Mauritania, olvidando el compromiso de referéndum adquirido con el pueblo saharaui. El 20 de noviembre de 1975, Franco muere, dando así fin a una larga dictadura personal y dejando a un país en el inicio de una crisis económica y expectante ante la actuación del nuevo jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón. Vale, pues ya está. Aquí termina el bloque 11 y solo queda uno más de la historia de España. Con lo cual, nos veremos, escucharemos. Entonces, adiós.